Capítulo 26. Notas. Véase el final del capítulo para consultar las notas. Texto del capítulo. Sorprendentemente, nadie más se enteró de la relación entre Marinette y Chloe, a pesar de haber estado a punto de ser descubiertas en varias ocasiones. Quizás la vez que más cerca estuvieron de ser descubiertas fue cuando Marinette la apartó en el vestuario. Estaban tan absortas la una en la otra que no se dieron cuenta de que otra clase entraba para cambiarse para gimnasia, así que se vieron obligadas a esconderse dentro de una taquilla. En definitiva, fue una experiencia memorable que Chloe deseaba repetir muchas veces y, a la vez, olvidar para siempre. A pesar de los sustos, Chloe podía afirmar con seguridad que hacía mucho tiempo que no era tan feliz. Esto compensaba con creces que la mayoría de la clase siguiera ignorándola. Aunque, desde el incidente en el baño, la gente había empezado a dejarla en paz. El apoyo de Marinette parecía haber influido al menos en algunos, y Chloe se alegró mucho al notar que la popularidad de Lila parecía estar disminuyendo en consecuencia. Por supuesto, seguía contando con sus fieles seguidoras, Sabrina, Alia y Kim, pero el resto de la clase ya no era tan fanática. Incluso había oído a Max ese mismo día pedirle a Lila que citara sus fuentes cuando afirmó que el último álbum de Xi estaba dedicado a ella. Esto tuvo la desventaja de enfurecer a Lila durante el resto del día, hasta el punto de que le dio 3 empujones a Chloe. Marinette, curiosamente, se sintió complacida por este giro de los acontecimientos, aunque también estaba furiosa con Lila por intentar lastimar a su novia. Eso significa que está desesperada, Chloe, explicó mientras las dos estaban sentadas en el aula después de clase, con Marinette cómodamente sentada en el regazo de Chloe. Iban a volver al hotel para ver más anime, pero Marinette había insistido en que se quedaran un rato. En ese momento, a Chloe no se le ocurrió lo que Marinette pretendía, pero en retrospectiva, probablemente debería haberse dado cuenta de que Marinette tenía intenciones poco inocentes. ¿En serio? Chloe arqueó una ceja con escepticismo, sin poder contener la risa mientras se incorporaba apoyándose en los codos para mirar a Marinette. Nunca antes había recurrido a la violencia física. Ya te habrás dado cuenta de que está perdiendo el control de la clase. Sí, respondió Chloe con vacilación, sin saber a dónde la llevaría aquello. Sí, está perdiendo el control y sus métodos habituales no funcionan, dijo Marinette con una sonrisa radiante. Eso significa que la estamos venciendo. Pareces muy contenta con eso. La sonrisa de Marinette se transformó en un ceño fruncido de confusión. Quiero decir, ¿por qué no lo estaría? Eres Marinette, la chica ejemplar de la clase, solo superada por Ladybug en cuanto a moralidad. No se supone que disfrutes del sufrimiento ajeno, señaló Chloe, y el ceño de Marinette se frunció aún más. En realidad no. O sea, no lo haría si fuera otra persona, pero es Lila, resopló Marinette, sin mirarla directamente a los ojos. Ya no me caía bien antes y luego te hizo daño, así que de verdad que no me cae bien. No es la única persona que me ha hecho daño, argumentó Chloe, pero el ceño fruncido de Marinette no se movió. Ella fue quien lo inició todo desde el principio. Me convertí en su blanco. Suspirando ante la terquedad de Chloe, Marinette se apartó de su novia y salió de detrás del escritorio. No sé por qué te importa tanto, Chloe. No hay nada de malo en un poco de regocijo ante la desgracia ajena. Chloe se incorporó correctamente y bajó las piernas del banco. No quiero seguir pensando en ella. Ya me ha arruinado la vida bastante, y ahora me siento feliz porque te tengo a ti, admitió, jugueteando con los pulgares en su regazo y mirando fijamente la superficie de madera del escritorio. ¿Así que simplemente quieres rendirte? ¿Dejarla ganar? Chloe sintió la mirada confusa de Marinette clavada en ella. Eso no suena muy propio de Chloe. Ya está perdiendo terreno sin que hagamos nada, tú misma lo dijiste. Chloe apoyó las manos sobre el escritorio y siguió jugueteando con los dedos. No necesitamos involucrarnos y convertirnos en un blanco más fácil. Chloe comenzó Marinette, pero fue interrumpida por un fuerte chillido proveniente de fuera del aula. Lee. Chloe no tuvo tiempo de reaccionar antes de que Marinette se abalanzara sobre ella y la tirara detrás del escritorio, con el dedo firmemente sobre sus labios. Fue justo a tiempo, pues la puerta del aula se abrió de golpe y las risitas nerviosas llenaron la habitación. Vamos, Brina, aquí no hay nadie. Una voz melodiosa y familiar resonó en el aula, que no estaba del todo vacía. Pero, lee. La protesta de Sabrina fue interrumpida abruptamente, y Chloe y Marinette intercambiaron miradas. Con la mayor discreción posible, Chloe se deslizó por debajo de Marinette y sacó una polvera de su bolso, que yacía en el suelo junto a ellas. Chloe lo abrió, lo levantó todo lo que se atrevió y ambas se miraron en el pequeño espejo para ver qué sucedía.
Chloe tenía una vaga sospecha. La escena le resultaba muy familiar, y, efectivamente, reflejadas en el espejo estaban Lila y Sabrina en un abrazo apasionado. Lila tenía a Sabrina acorralada contra la pizarra y parecía estar dándole el beso de su vida. Esa pequeña hipócrita, susurró Marinette al oído de Chloe mientras la pareja, que estaba al frente de la sala, se separaba. Sabrina gimió, inclinándose hacia adelante para seguir besando a Lila, pero una mano firme la detuvo contra la pared. Brina, sabes que mis besos no son gratis, dijo Lila con un tono empalagoso, como si regañara a una niña pequeña. Si quieres más, tendré que hacer algo por mí. Chloe apartó la mirada del espejo para observar a Marinette y se sorprendió al no poder descifrar la expresión de su novia. Si tuviera que adivinar, diría que era una mezcla de horror y alegría. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó Sabrina, con un entusiasmo sorprendente para alguien a quien le acababan de decir que tenía que ganarse el afecto de Lila. Pues esta mañana, Max fue muy grosero conmigo. Qué descaro el suyo al pensar que mentiría. Lila era muy buena fingiendo indignación. Claro que, probablemente, estaba indignada porque alguien la había delatado y ella simplemente estaba desahogándose. ¿Qué quieres que haga al respecto? Chloe podía imaginarse la sonrisa ansiosa, como la de un cachorro, en el rostro de Sabrina. La había lucido muchas veces cada vez que Chloe le ordenaba hacer algo. Ay, Brina, seguro que se te ocurre algo. La voz de Lila era insoportable. Chloe no entendía cómo Sabrina no la encontraba exasperantemente irritante. Solo asegúrate de que sepa que no debe volver a cuestionarme. Hubo un momento de silencio, y luego Sabrina preguntó con curiosidad. ¿Pero por qué? Chloe y Marinette intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Acaso Sabrina estaba interrogando a Lila? Porque es la única manera de evitar que Chloe vuelva a tomar el poder, tonta, dijo Lila con un tono condescendiente que le erizó la piel a Chloe. ¿Quieres volver a eso? ¿A ser su recadero y no recibir ni una pizca de afecto por tu devoción? No, gimió Sabrina con temor, y Chloe sintió un nudo en el estómago. No había estado tan mal, ¿verdad? Bien. Entonces, adelante, hazlo realidad. Si lo consigues mañana por la mañana, te daré todos los besos que quieras. Chloe pudo sentir la sonrisa de satisfacción en el rostro de Lila mientras Sabrina afirmaba con entusiasmo y prácticamente salía disparada de la habitación. Lila se quedó un rato en el aula después de que Sabrina se marchara. Marinette y Chloe la observaron mientras se retocaba el pintalabios y se admiraba en el espejo antes de cerrarlo de golpe y salir del aula. Chloe y Marinette permanecieron debajo del escritorio un par de minutos, solo para asegurarse de que las habían dejado solas, antes de salir. Marinette se puso de pie primero y le ofreció la mano a Chloe. ¿De verdad pasó eso?, preguntó mientras aceptaba la mano y se ponía de pie, sacudiéndose el polvo. ¿Sí? Chloe hizo una pausa en su tarea de quitar el polvo para mirar a Marinette, que tenía una amplia sonrisa en el rostro. ¿Por qué sonríes así? Porque ahora podemos derrotar a Lila, exclamó Marinette, y sin previo aviso se inclinó para darle un rápido beso en la mejilla a Chloe. Vámonos, no quiero que nos interrumpan otra vez. Tomando la mano de Chloe y sus mochilas, Marinette la sacó del aula y bajó las escaleras con ella. Espera, Mari, ¿qué quieres decir?, gritó Chloe mientras Marinette la arrastraba escaleras abajo de dos en dos. Te lo explicaré en el hotel, dijo Marinette por encima del hombro, sin mirar atrás y tirando aún con más insistencia de Chloe. Las dos mujeres corrían y tropezaban por las calles, Chloe preguntándole repetidamente a Marinette qué hacía allí, y Marinette respondiendo lo mismo, hasta que finalmente llegaron al hotel. Tras saludar apresuradamente a Jean-François, Marinette metió a Chloe en el ascensor y pulsó el botón de su piso. Mari, ¿me puedes decir de qué estás hablando?, preguntó Chloe una vez que recuperó el aliento, pero Marinette simplemente se rió. Ya casi llegamos, Chloe. A veces eres tan impaciente. El ascensor hizo un ruido metálico al llegar al piso del ático y Marinette sacó a Chloe del ascensor, recorriendo la corta distancia hasta su habitación. Una vez que la puerta se cerró tras ellas, Marinette soltó a Chloe y se dejó caer sobre la cama. ¿Ahora me vas a explicar por qué estás tan contenta?, exclamó Chloe, empezando a irritarse por la falta de respuestas. Acabamos de ver a Sabrina siendo manipulada por Lila, ¿y tú lo celebras? No voy a celebrar eso. Marinette se incorporó y miró a Chloe con un puchero. Sé que lo que Lila le está haciendo a Sabrina es horrible. Entonces, ¿por qué estás feliz en lugar de enojado o horrorizado? Porque ahora tenemos la ventaja para derrotar a Lila, exclamó Marinette, levantando las manos en señal de entusiasmo, algo que Chloe no compartía. ¿Qué influencia?
Zoe ladeó la cabeza con confusión. ¿No te acuerdas de aquella vez que Alix se akumatizó y se convirtió en la princesa Yuri? Zoe asintió. Se acordaba, igual que se acordaba de haberse lanzado imprudentemente al peligro. Y antes de eso, cuando Lila descubrió que te gustaba la princesa Yuri y te llamó bueno, esa palabra. Zoe asintió de nuevo. Lo recuerdo. Aunque no es que estuviera equivocada. Ese no es el punto, Zoe, suspiró Marinette, negando con la cabeza. Te llamó así, y acabamos de verla besando apasionadamente a Sabrina. Es una hipócrita de primera. Zoe empezaba a atar cabos ahora que Marinette se lo explicaba con claridad. ¿Así que piensas amenazarla con eso o algo así? Una sensación incómoda se retorció en el estómago de Zoe, pero no lograba identificar qué era. Bueno, podemos usarlo para conseguir que deje de mentir todo el tiempo y que deje de manipular a Sabrina. Pero eso significa que estaríamos amenazando con revelar su homosexualidad. Marinette parpadeó un par de veces y, para sorpresa de Zoe, se encogió de hombros. Supongo, pero es Lila. Zoe no tenía ni idea de dónde venía eso y no le gustó nada. Marinette no era así en absoluto. Es una mentirosa y una hipócrita, y lo único que ha hecho es hacerte la vida imposible. Pero eso no lo justifica. Insistió Zoe, cruzando los brazos con aire desafiante. Ladybug no haría esto. No sabes lo que haría Ladybug, murmuró Marinette, apartando la mirada. Esta sugerencia hizo que Zoe se detuviera un instante. Sus últimas interacciones con la heroína no le habían causado precisamente una buena impresión, pero hacer algo así era pasarse de la raya. Maddie, ¿por qué insistes tanto en acabar con Lila? Preguntó Zoe, intentando cambiar de tema. Marinette la miró sorprendida. Porque es malvada, y para que el mal triunfe, basta con que la gente buena no haga nada, explicó Marinette con sencillez. Y te hizo daño, y no quiero que te lo vuelva a hacer. Pero por muy malvada que sea, eso no significa que nosotras también debamos usar malas tácticas, ¿verdad? Argumentó Zoe, sin entender por qué Marinette insistía tanto. ¿Y si no funciona? No tenemos pruebas, nadie nos creerá y solo nos convertiremos en un blanco aún mayor. Ya lo dijiste antes. Marinette miró a Zoe con una mirada escrutadora. Zoe, ¿por qué insistes tanto en evitar enemistarte con Lila? No es cierto. Algo resonaba en la cabeza de Zoe y podía sentir cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. Así que lo eres. Insistió Marinette, levantándose y mirando fijamente a Zoe a los ojos. ¿Por qué le tienes tanto miedo a Lila? La respiración de Zoe se aceleraba. Esto le resultaba familiar, pero hacía tiempo que no se sentía así. Zoe. No le tengo miedo a ella, tengo miedo por ti. Gritó finalmente antes de taparse la boca con la mano y entrar a paso rápido en la sala de estar. Marinette la siguió rápidamente, extendiendo la mano, pero Zoe se apartó bruscamente antes de desplomarse en el sofá. Con la cabeza entre las manos, Zoe intentó controlar su respiración. Hacía tiempo que no tenía un ataque de pánico. Casi esperaba que hubieran desaparecido para siempre ahora que había resuelto sus problemas relacionados con su sexualidad y Marinette. Zoe, lo siento, no quería estresarte así. Intenta relajarte y respirar. ¿Quieres que te pida un té? Zoe negó con la cabeza ante la última propuesta y, en vez de eso, se acurrucó en el sofá. Quería abrazar a su novia. La presión normalmente la tranquilizaba, pero había sido Marinette quien había provocado todo esto y la sola idea de tener contacto con ella le revolvía el estómago. Permaneció así durante lo que parecieron horas, esforzándose por calmarse, y finalmente su respiración se normalizó y poco a poco se sintió lo suficientemente cómoda como para desenroscarse. Lo siento, Maddie, murmuró, mirando avergonzada al suelo. No, no tienes por qué disculparte. Es culpa mía, se disculpó Marinette, sentándose en la tumbona junto a Zoe, pero manteniendo una distancia considerable entre ellas. ¿Vas a estar bien? Creo que sí, dijo Zoe con voz baja y algo ronca por la respiración agitada. ¿Puedes abrazarme, por favor? Marinette accedió de inmediato, acortando la distancia entre ellas y rodeando con sus brazos los hombros de Zoe. Lo siento, murmuró Marinette apoyando la cabeza en el hombro de Zoe. Zoe extendió la mano y le dio una palmadita suave en la mano a Marinette. Está bien, murmuró, apretando suavemente y encontrando consuelo en el peso de Marinette que descansaba sobre ella. Después de que permanecieran así un rato, Marinette habló con timidez. Zoe, ¿por qué te preocupas por mí? No respondió de inmediato, prefiriendo acurrucarse más en el abrazo de Marinette. Al principio del año iba a arruinarte la vida, hasta que le dije que no lo hiciera y la amenacé. ¿Hiciste qué?
Tú y Adrien no iban a hacer nada al respecto, así que hice algo y le dije que los dejara en paz. Marinette guardó silencio un momento, pero abrazó a Chloe con más fuerza. ¿Hiciste eso por mí?, preguntó, y Chloe se encogió de hombros. Más o menos, no sé muy bien qué estaba haciendo. Pero no importa por qué lo hice. Lo que importa es que por eso me atacó, por eso puso a mi mejor amiga en mi contra, por eso me desacreditó delante de toda la clase y me revolvió el trasero. Por eso consiguió que me quitaran mi sitio en el vestuario. Las palabras salieron a borbotones y Chloe se acercó para mirar a Marinette. Y si la haces enfadar, te hará lo mismo. Ya lo ha hecho con Césaire. Marinette tarareó pensativa, reflexionando sobre las palabras de Chloe. Es un riesgo que tengo que correr. No puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que la persona que te hizo daño se salga con la suya. Pero. Nada de peros, insistió Marinette con firmeza. Me importas mucho, Chloe, y voy a hacer esto. Aunque no pueda impedir que vayas tras Lila, por favor, no lo hagas así, suplicó Chloe, dándose cuenta de que no iba a ganar esa batalla, pero que aún podía luchar por esta. Piensa en lo asustada que estabas cuando pensaste que Césaire podría delatarte después de que le confesaras que eras lesbiana. Ese recordatorio hizo que Marinette se detuviera a reflexionar, y Chloe insistió. Nadie se merece eso, ni siquiera Lila. La determinación de Marinette flaqueaba claramente, y se rompió por completo con el último argumento de Chloe. Y no solo la estarías exponiendo a ella, sino también a Sabrina. Lo haría, ¿verdad? Había un tono de horror en la voz de Marinette, quien se aferró con fuerza a Chloe. Estaba tan concentrada en hacer que Lila pagara que no pensé. Soltó un fuerte resoplido y Chloe sintió la humedad traspasar su cardigan. Soy una persona terrible y una heroína. No, no lo eres, intentó tranquilizar Chloe a Marinette. ¿Cómo pude siquiera considerar revelar la homosexualidad de alguien así? ¿Qué me pasa? La súplica de Marinette quedó amortiguada por el cardigan de Chloe, y la rubia extendió la mano para acariciarle la cabeza. No te pasa nada, todo está bien, la tranquilizó, acariciándole la cabeza como a ella le gustaba que le acariciaran la suya. ¿Estás bien, Mari? Tras varios minutos, las lágrimas de Marinette parecieron cesar y, con un leve sollozo, se apartó del abrazo de Chloe. Gracias, Chloe, no tenías por qué hacerlo. Simplemente tuviste un ataque de nervios y todo eso. Chloe negó con la cabeza ante los intentos de Marinette de menospreciarse aún más. Quería hacerlo, y encontraremos una solución para lidiar con Lila. Te lo prometo. Marinette sonrió levemente y asintió. ¿Esa fue nuestra primera pelea como pareja? Tal vez. Chloe se encogió de hombros. En cuanto a peleas, podría haber sido mucho peor. Marinette asintió y se acercó a Chloe. ¿Podemos ver más Criss Cross Stars?, preguntó esperanzada, y Chloe asintió, cogió el mando y encendió la tele. Se acurrucaron mientras empezaba la canción de apertura y Chloe suspiró satisfecha. Estarían bien. Al fin y al cabo, se tenían la una a la otra.